protestantedigital.com. Estamos en Génesis y vamos a dar la bienvenida a Shai Shemer. Bien hallado, Shai. Bien hallados, Diego, muchas gracias. Estamos en un tiempo, Shai, y vamos a explicar a quienes nos están escuchando, en un tiempo muy especial porque es el tiempo que se conmemora la ascensión del Señor. Y si me permites, antes de entrar en el tema, vamos a llamar la atención sobre una cuestión. Cómo mientras la Iglesia Católica le presta suma atención, le pone relevancia, le acuerda relevancia a este tema, los evangélicos parece que no le damos la misma importancia. Bueno, desconozco en general lo que se aplica en cada iglesia, pero da la impresión, dentro del ámbito en que nos solemos mover y desarrollar, que a estas fechas que están bien cualificadas y determinadas, aunque haya en ella cierta incertidumbre en cuanto a la justeza del día, hay realmente una memoria colectiva que se hace al unísono, y tiene esto un sentido también. No es una cuestión de regularizar, sino de que la unidad del pueblo frente a un recordatorio es algo bíblico que se pidió, es algo que se pide, y también en el final de los tiempos a una sola voz, en un solo lenguaje, en un solo forma de expresar de labios, como dice Sofonías, al unísono, donde nadie agregue ni quite de la palabra al mismo tiempo, como dice Apocalipsis 22, habrá realmente una expresión que Dios dirá: este es el pueblo que está unido. Y el proceso de unidad y de fusión tiene que ver desde la Pascua, indudablemente, que es la libertad, hacia el Pentecostés, que es la comunión, o se podría decir no una simulación, pero una prefiguración de una boda, porque hay una unión a nivel espiritual con la ley de Dios, con la justicia de Dios, con el fuego de Dios. Y ese caminar tiene una fecha no solo para el creyente individual, que debería recordarlo todos los días, sino para que la manifestación colectiva se haga evidente ante Dios, ante el Santo bendito de Israel. ¿Y por qué se ha perdido este sentir colectivo? A eso queríamos hacer referencia. ¿Cómo se va perdiendo, no? Porque perder se ha perdido. No lo sé explicar tal vez en una sola palabra, pero si nosotros en la Biblia estamos escudriñando la Escritura, y valga ya que me haces una pregunta muy especial, en Éxodo 19 se habla que al tercer mes estaban los hijos de Israel, habían salido de la tierra de Egipto, y habla los hijos de Israel en plural, y cuando salieron eran los hijos de Israel, y ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, y ellos partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y dice la palabra, acampó allí en el desierto. No acamparon los hijos de Israel, sino acampó, es en singular. El escritor de la Biblia lo que nos está queriendo decir, posiblemente, y no tomo estas variantes como un estilo lingüístico, sino como que algo nos quiere decir, salieron siendo hijos diversos, pero ya en 3 meses estaban cualificados a nivel espiritual para acampar como una unidad. Acampó allí el pueblo, ya lo llama en singular un solo campamento. Pero los hijos de Israel salieron muy diversificados, salieron con una gran distorsión, salieron sin ser una sola masa, ya estaban mejor preparados, ya habían pasado más de 46 días de la salida de Egipto, y cada uno de esos días representa indudablemente, acompañados de Dios, una subida de santidad del pueblo, y el máximo nivel que iban a alcanzar es a los 50 días, en el Pentéconta, como dice el griego, el 50, y esos son los días que van entre la Pascua y el Pentecostés. Entonces, si la pregunta que me haces es ¿por qué nosotros no podemos recordar al unísono? Tal vez porque hay que llegar de una forma más compacta, hay que hacer una preparación, hay que hacer un preludio. Tal vez si nos preparamos a nivel eclesial y a nivel de instituciones, logremos tener una manifestación pública, así como hubo una manifestación pública del día de la crucifixión, que realmente no lo tenemos, digamos, fuera de un calendario, ¿no? Lo tenemos con el mismo calendario que marca el Pentecostés, se nos marca la Pascua,
por lo menos en el calendario gregoriano, podríamos tener esa misma significancia. Y de alguna manera es que nadie pone en duda lo que significa la cruz desde el punto de vista de nuestra fe, pero quiero decirte que hay muchas diversidad de opiniones hay sobre cómo se interpreta el Pentecostés. Puede ser que esa sea una de las razones por las cuales no hay unanimidad, ni hay una unicidad, ni hay una unidad en todo esto. Efectivamente, porque si estamos hablando de que hay opiniones diversas, estamos dejando claramente establecido que evidentemente no puede haber unidad en un concepto como ese. Bueno, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes en un mismo lugar. Claro, en Hechos, pero... Sí, en Hechos 2:1, unánimes en un mismo lugar. Eso es lo que unánime significa, que no había una gran discusión porque estaban esperando el Shavuot, lo que estaba prescripto ya desde tiempos antiguos, y que Moisés dejó bien claro cuando en Levítico 23 del 15 al 16 o Deuteronomio 16 se hace que harás fiestas solemnes. El Levítico es interesante porque dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, y entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Esto es muy interesante porque esto es la presentación del nuevo grano. También el extranjero va a tener que dedicarse a esto, eso lo complementa Deuteronomio. Es fiesta de abundancia voluntaria de tu mano, será lo que dieres, según el Señor tu Dios te hubiere bendecido. Lo que tal vez quiere decir aquí seguramente es que es un momento solamente, no solo de alabanza y derramamiento espiritual, sino que de dar de voluntad de la mano y de mi mano, y lo que dieres según lo que Dios me hubiere bendecido o me dio, y te alegrarás delante del Señor tu Dios, o sea que hay gozo. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, o sea que hay en el Pentecostés hay como una especie ya de equilibrio en lo social. Ya el pueblo, al salir de la esclavitud, comienza a comprender mejor los niveles de justicia social, y ya el levita que no tiene tierra, el extranjero que no tiene una vinculación de alguna manera con el pueblo en donde está, el huérfano y la viuda, que son personas desamparadas, todos esos se tendrán que gozar. Y estando en medio de nosotros, quiere decir que debes acordarte que fuiste siervo en Egipto. Es una fiesta de recordación, es una fiesta de equilibrio social, es una fiesta de abundancia del dar, es una fiesta de elevación espiritual. Y todo eso marcado por el estar unánimes en un mismo lugar, en un mismo sentimiento. Es una misión un poco complicada, se puede decir, para el ser humano en general, y es una visión profética, si me permites continuar, del profeta Jeremías, en el capítulo 31, del 31 al 34, porque aquí que vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un pacto renovado, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. O sea que si esa unanimidad en Egipto fue buena, lo que viene es mucho mayor. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos. Es interesante, Israel invalida el pacto, pero Dios no invalida su fidelidad, Romanos capítulo 3. Y siendo un esposo para ellos, Dios no se divorcia de su pueblo. Porque el pacto que vendrá, que hará con la casa de Israel después de aquellos días, es un pacto tan fuerte que pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones les escribiré y yo seré su Dios. O sea que después de este Pentecostés, o sea, después del Gólgota, indudablemente, en la dimensión que Dios decide expresar y en una línea de continuidad, el pueblo que se somete a esta dimensión tendría o debería mostrar en su campamento mayor unanimidad
de la que pudo mostrar Israel en el monte Sinaí, porque Dios no les permitió ir más allá de eso. Asimismo, para Dios mismo calificó a Israel en su momento para que le diera la santa ley, la ley es santa, para que ellos vivan apartados para Dios, en cierta manera, sepan diferenciar lo profano de lo santo y santificándose y purificándose, sirvan a Dios en la causa de santificar el nombre de Dios. Ahora el poder que se derrama es no solamente de una dimensión mayor, sino que abarca un espectro mucho más alto para expresar que Dios quiere que toda alma se salve. Y el Pentecostés de alguna manera vuelve a aparecer como una nueva explosión o renovada explosión para seguir impactando almas, porque el alma no descansará hasta que se una con su Creador. Es decir, que si pudiéramos unir los dos conceptos, el de Éxodo y el de Hechos y el del libro de Hechos, podríamos decir de que Dios revela para santificar. Dios revela porque el objetivo que expresa la Escritura es que ya no tendrá que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. Y la palabra conocimiento, ¿sí?, que tiene que ver con el entendimiento, que tiene que ver con lo que hace en el capítulo final de Lucas, cuando ya está diciendo el Señor, les abrió el entendimiento para que conozcan, porque ¿qué es la vida eterna sino que te conozcan a ti, Padre? Ese conocimiento que tiene que ver con un entendimiento renovado, véase Romanos capítulo 12, es desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad. La maldad es algo que impedirá el conocimiento, por eso el pecado encubierto, descubierto o inconsciente, consciente, el que no escudriña el alma y su interior, vive en una obstrucción de ese conocimiento. Por eso al final de los tiempos se acelerará el conocimiento de Dios y Él perdonará su maldad y no recordaré más su pecado, y entonces eso abrirá las puertas para que te conozcan a ti, oh Padre, que es la vida eterna. Así que en el lapso que tenemos en la tierra, mientras vivimos esa realidad de fe, esa realidad que aún no vemos, pero tenemos la esperanza de que vendrá, es un preparatorio y un empezar a sembrar para esa boda. Es decir, esta vida es una boda con la ley de Dios inscrita en nuestro corazón, cuando el poder de Dios nos da la posibilidad, más que de perdonar, de pedir perdón. Más que pedir perdón, de perdonar, me retracto, ya que lo que acabo de decir es la costumbre. Sí, pedimos más perdón de lo que perdonamos. De alguna manera la Escritura insta a perdonar para ser perdonados. Si vosotros no perdonáis a vuestro prójimo, no os perdonaré a vosotros. De alguna manera hay un orden y un mecanismo en donde el perdonar está primario o prima al pedir perdón. Esta declaración tan interesante, estos mecanismos para que se amplíe el conocimiento de Dios en el hombre, finalmente llevando a los hijos a la cúspide de ese conocimiento y a toda la humanidad cuando Dios se revele, ya no enseñando uno a otro, sino Dios y todos seremos enseñados por Dios. Allí en Isaías capítulo 2 nos dice... Vuelve a repetirse el concepto de unidad. Exactamente, pero mientras tanto, cuando la humanidad será de alguna manera forzada a completar esto, el cuerpo del Mesías, lo que llamamos la eclesía, la congregación de los creyentes, tiene que seguir en esa línea para que ese poder que Dios ha derramado desde el monte Sinaí hasta el aposento alto, y desde el aposento alto hasta que se cumplan o se restauren todo lo dado a los profetas, véase Hechos capítulo 3, versículo 20 en adelante, hasta que todo esto siga adelante, el cuerpo representativo, los embajadores del reino, que buscan el reino de Dios y su justicia, entendiendo que estos conceptos estén claros, y todo lo demás se nos será añadido, en esta perspectiva de preparación de un cuerpo, que no es que crearemos la situación, pero somos parte del plan, es lo que realmente debemos aprender de Pentecostés. Pentecostés es una subida espiritual constante, desde el monte Sinaí al llano y nuevamente del llano al aposento alto.
que vamos de libertad en libertad, de revelación en revelación, de obediencia en obediencia, de dimensión de poder de Dios en dimensión de poder de Dios. Esto es tan fuerte que el objetivo es liberar al hombre de sus cargas, de su cadena y de su desconocimiento de Dios, para que fluya ese poder que le traerá el conocimiento realmente, con el cual, al reconocer a Dios, entrará en la unidad y en la comunión necesaria para ser un solo cuerpo con su Creador. Sin este conocimiento caemos en un riesgo muy grande, como dice el Mesías: no os conozco, hacedores de maldad, que significa aquellos que invocan su nombre sin el conocimiento necesario de Dios. No os conozco, hacedores de maldad, apartaos de mí. No hay un reconocimiento del mismo Dios a quienes invocan su nombre en un área de desconocimiento. Por lo tanto, dejar de lado estos puntos preciosos que nos han otorgado desde el cielo como una confirmación maravillosa de lo que Dios quiere de nosotros, que es lo que pide el Señor en definitiva, que hagamos caso y que nos sometamos a su ley. Y la ley de Dios es muy clara en esta frase que voy a decir, que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si no va la justicia delante de la salvación, pues vana es mi salvación. Es asombroso cómo nos vamos apartando cada vez más de lo que dice la palabra, porque todo parece indicar, claro, no podemos asegurarlo, pero todo parece indicar que cada vez nos alejamos más de estos conceptos maravillosos y tan profundos que Dios estableció para nosotros los hombres. Bueno, Ezequiel capítulo 11 nos dice que yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. El Nuevo Testamento puede llegar a tener más de 900 exhortaciones que superan a las 613 del pueblo de Israel. Exhortaciones que se pueden considerar leyes o puertas que solamente abriéndolas se tiene acceso a la voluntad de Dios, o como Dios pide que el hombre se conduzca por ese camino, verdad y vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No es algo tan etéreo, sino que es una práctica de vida, porque por sus obras les conoceréis. El engaño es tan grande, es tan tremendo, que el hombre creyente tiene de sí mismo muchas veces, que también en épocas pasadas ocurría lo mismo en un pueblo muy religioso como el israelita. Y dado que había mucho engaño, solamente un israelita se encontró en el cual no hay engaño, que es Natanael. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Qué significa? Entre otras cosas, que tampoco se engaña a sí mismo, ni con su sentimiento espiritual, ni con la imagen que tiene de santidad, ni también por su sentimiento religioso. No solamente no engaña a los demás, sino que parte de la premisa que no se engaña a sí mismo y se está perfeccionando. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Este Natanael era único en su generación. ¿Y cómo sabemos que es el único? Porque también en época de Sodoma y Gomorra dijo: ni un justo tengo aquí. Le dijo a Abraham: ni uno, si hubiera uno podría salvarlo, pero ni uno tengo aquí. Quiere decir que la justicia de Dios o el no engaño de Dios escasea tanto que sin un poder derramado como el de la cruz, sería imposible restaurar al hombre hasta un nuevo nacimiento efectivo para que estas cosas estén restauradas al nivel de que Dios está pidiendo. Es por eso que el camino de santidad que nos marca la fe a través de Jesucristo es un camino inequívoco. O sea, si nosotros lo seguimos y nos perfeccionamos en él, cumpliremos esa inscripción en nuestro corazón día a día, y ese espíritu que hará que andemos en los estatutos de Dios, difíciles de cumplir, como un estatuto, o por decir mejor, una ley. Hacemos una diferencia entre estos conceptos porque decretos, estatutos, ordenanzas son categorías jurídicas muy diferentes en la Biblia, pero si tomamos realmente lo que nosotros queremos decir aquí, el amar a tu prójimo o amarás a tu prójimo como a ti mismo es tan absurdo en lo racional que para poder lograrlo
se necesita un poder de lo alto y una fe en ese poder que viene a través de Dios, que nos puede llevar a la victoria, ya que fuera de ese poder que no fluye a través del conocimiento también, no solo de la fe que tenemos del mismo Dios, no podemos cumplir la misión que hace de este trío, yo, Dios, tu prójimo, tú, mi siervo, y tu hermano, que es el prójimo. Sin este yo, tú, él, yo para ti y tú para los otros, sin este yo, tú, él, primer y segundo mandamientos, no fluiría esta generación de cambio que Dios está queriendo implementar. Y por eso debemos entender que con el Pentecostés el Señor nos manda el Espíritu Santo para ayudarnos en este camino tan difícil que es el de la santidad. Así es, hay un pacto, ese pacto renovado, esa sangre del Mesías que se ha derramado, esa fiesta que se ha establecido, que vuelve a repetirse, y según está escrito en Lucas 22:20, esta copa, es el pacto renovado en mi sangre, ¿sí?, que es derramada por vosotros. Ese es el inicio que tiene el Nuevo Testamento del camino al aposento alto. Hay una libertad que se expresa en esa redención que permite la obediencia. 120 estaban esperando, obedientes, pero no sin antes haber caminado con el Maestro 40 días. De los 50 días aproximadamente, vamos a tomar algo aproximado. Hablaremos que son más o menos 40, ¿no? No sé si hablamos desde el tercer día, 40 en que resucitó, o del primer día que fue colocado en la tumba de José de Arimatea. Pero vamos a entrar en el detalle que caminaron juntos. Y ese caminar juntos implica que el Señor les fue revelando durante 40 días el camino correcto hacia el aposento alto. Pero para enseñar algo correcto, como en una escuela, se empieza de las bases. Tuvo que haber empezado seguramente desde el Sinaí o antes del Sinaí, para ir revelándoles a través de Moisés, a través de profetas y a través de salmos, lo que tienen que hacer ahora y lo que tienen que esperar. Y luego les deja aparentemente 10 días, si hacemos un conteo más o menos exacto, para que estén en reflexión y luego para ponerlos a prueba. 120 han cumplido esa orden y allí hubo un derramamiento del Espíritu tremendo, lenguas de fuego, fuego es luz, renovación, y por supuesto comienza el cuerpo del Mesías, que no se inicia en el Pentecostés del aposento alto. El cuerpo del Mesías se inicia cuando se entrega la ley de Dios en el Sinaí, y ya viene la promesa implícita de la redención en todo lo que se entrega allí. Como profeta vendrá y a él escucharéis y demás, y todo se va cumpliendo, pero su punto álgido está en el aposento alto, y allí se derrama un poder de transformación, lo que indicaría la aceleración de los tiempos. Bueno, ya llevamos 2 días que para Dios son 2000 años esperando. Con esta reflexión que verdaderamente nos hace pensar, dejamos esta nueva visión de Génesis. Muchas gracias, Shai Jenner, y hasta la próxima. Muchas gracias, y espero que cuando recibamos ese poder de Dios, cuando el Espíritu de Santidad venga sobre nosotros, como dice la palabra en Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, y en Shombrón, en Hebrón, y hasta los confines de la tierra. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima. protestantedigital.com. En que nos solemos mover y desarrollar, que a estas fechas que están bien cualificadas y determinadas, aunque haya en ella cierta incertidumbre en cuanto a la justeza del día, hay realmente una memoria colectiva que se hace al unísono, y tiene esto un sentido también. No es una cuestión de regularizar, sino de que la unidad del pueblo frente a un recordatorio es algo bíblico que se pidió, es algo que se pide, y también en el final de los tiempos a una sola voz, en un solo lenguaje, en un solo forma de expresar de labios, como dice Sofonías, al unísono, donde nadie agregue ni quite de la palabra al mismo tiempo, como dice Apocalipsis 22,
habrá realmente una expresión que Dios dirá, este es el pueblo que está unido. Y el proceso de unidad y de fusión tiene que ver desde la Pascua, indudablemente, que es la libertad, hacia el Pentecostés, que es la comunión, o se podría decir, no una simulación, pero una prefiguración de una boda, porque hay una unión a nivel espiritual con la ley de Dios, con la justicia de Dios, con el fuego de Dios. Y ese caminar tiene una fecha no solo para el creyente individual, que debería recordarlo todos los días, sino para que la manifestación colectiva se haga evidente ante Dios, ante el Santo bendito de Israel. ¿Y por qué se ha perdido este sentir colectivo? Eso del Señor. Y si me permites, antes de entrar en el tema, vamos a llamar la atención sobre una cuestión. Cómo mientras la Iglesia Católica le presta suma atención, le pone relevancia, le acuerda relevancia a este tema, los evangélicos parece que no le damos la misma importancia. Bueno, desconozco en general lo que se aplica en cada iglesia, pero da la impresión dentro del ámbito protestantedigital.com. Estamos en Génesis y vamos a dar la bienvenida a Shai Shemer. Bien hallado, Shai. Bien hallados, Diego, muchas gracias. Estamos en un tiempo, Shai, y vamos a explicar a quienes nos están escuchando, en un tiempo muy especial porque es el tiempo que se conmemora la ascensión de